Bueno, estimadísimos, muy bien. Bienvenidos entonces a este último vídeo del tema de la dignidad humana, en el cual quiero hacer unas aclaraciones frente al tema de la tanatoética o ética de la muerte, porque al hablar de las corrientes hemos hablado por allá de muerte por compasión, hemos hablado de algunas cosas. Entonces, lo primero que quiero que tengamos es una precisión terminológica. Entonces, cuando nosotros hablamos de eutanasia, estamos hablando de lo siguiente. Eu significa bueno, thanatos, muerte. Entonces, la eutanasia es una buena muerte. ¿De acuerdo? Solo es válida para las personas que tienen una enfermedad terminal en estado terminal, es decir, para aquellas personas cuya vida ya está terminándose, se está cerrando por causa de una enfermedad que provoca la muerte. Punto. Ahí no hay nada que hacer. Eso quiere decir que siempre se ha comprendido mal lo que es la eutanasia. Porque si uno se va al tema religioso, por ejemplo, a lo que piensan las personas, suelen decir que la eutanasia es un suicidio asistido o que es un homicidio por compasión. Y eso es un error, porque en el homicidio y en el suicidio se provoca la muerte. En cambio, en la eutanasia la muerte no se está provocando, sino que es una realidad que llega a la persona por la enfermedad como tal, en el estado terminal. Entonces, eso es lo primero que hay que aclarar. No es que, ay, me dejó la pareja, aplíqueme la eutanasia. No hay eutanasia porque no hay una realidad que implique la muerte, ¿cierto? La muerte no es una realidad en la persona. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, cabe preguntarnos qué significa una buena muerte. Entonces, la buena muerte no es solo aplicar un medicamento para que la persona se vaya tranquila y sin dolor, sino que significa darle todas las condiciones psicológicas, espirituales, emocionales, físicas, para que pueda cerrar su vida de una manera adecuada. Entonces, por eso en Derecho a Morir Dignamente hay psicólogos y psiquiatras que le ayudan a la persona a hacer su proceso de duelo para que pase de la negación a la ira, de la ira a la negociación, de la negociación a la aceptación y para que en la aceptación realice lo que tiene que realizar de manera serena, que pueda perdonar, que pueda pedir perdón, que pueda manifestar su voluntad, que pueda cerrar los ciclos, que pueda expresar lo que tiene que expresar, que pueda despedirse, que pueda irse tranquilo o tranquila. Hay una base legal para que la persona pueda dejar en orden sus cosas. Hay un acompañamiento espiritual para que la persona también pueda hacer ese proceso de eh, cerrar su ciclo espiritual, ¿cierto? Y cuando se logra todo eso, entonces ahí sí se aplica la inyección para terminar el sufrimiento de una enfermedad que ya está provocando la muerte inminente. ¿Listo? Caso distinto es la muerte por compasión, que es cuando hay una enfermedad crónica no terminal, es decir, la enfermedad no provoca la muerte, pero genera unas condiciones de vida que no son dignas, que no son adecuadas, y la persona por corriente de vocación dice, ya no puedo ser pleno, ya no puedo ser feliz, ya no soy digno, terminemos esto. ¿De acuerdo? Entonces, en ese caso, el doctor sí está provocando la muerte. Por ende, eso no puede denominarse eutanasia, sino muerte por compasión o suicidio asistido. ¿De acuerdo? Que es muy polémico. Obviamente, desde las corrientes de ontología y personalidad despertada no se acepta. ¿De acuerdo? Pero desde la corriente de vocación podría aceptarse. Otra cosa muy distinta
es cuando la persona está conectada y no tiene conciencia a aparatos que lo mantienen vivo. Y entonces es otra persona, un tercero, el que tiene que tomar la decisión de qué hacer con ese paciente porque el paciente no está consciente. Cuando esa persona decide desconectar, se llama la cacotanasia. ¿De acuerdo? ¿Cuándo debería realizarse? Cuando, si nos vamos por vía ontológica, se tiene la certeza que no hay posibilidad de que las funciones vuelvan a desarrollarse porque hay una muerte cerebral. Punto. Ahí desconecten tranquilos. Y eso se llama cacotanasia. Por otro lado, hay otra cosa que se llama la ortotanasia, que antes se llamaba la eutanasia pasiva, y que es cesar con los tratamientos en contra de la enfermedad cuando ya se ve que son inútiles y darle condiciones al paciente para que cierre su ciclo en las mejores condiciones posibles. Por ejemplo, el manejo del dolor, ¿cierto? Entonces, recurrir a la morfina, recurrir a las drogas que llevan a que la persona minimice el dolor, los sedantes. Por ejemplo, en las personas con Parkinson ya excesivo, les colocan Botox para que se vuelva rígido y no, por ejemplo, babeen o tiemblen demasiado. Todo eso entra dentro de lo que se denominaría la ortotanasia. ¿De acuerdo? Y por otro lado está la distanasia, que es la prolongación de la vida por métodos artificiales cuando ya no hay mucho que hacer. Y a mí me parece que eso es más complicado porque es un querer prolongar la vida y no aceptar la muerte de la persona por apegos emocionales. Entendible, pero si uno lo mira éticamente es más complicado que la eutanasia realmente. Eh, Pasar eso a la vida es complejo, pero a veces toca. Ustedes saben que a mí me ha tocado convivir, porque se los señalaba a algunos en cátedra, con esa realidad de enfermedades complejas muy de cerca. Y de alguna manera, de forma directa o indirecta, se ha tenido que aplicar cada una de las anteriores. Por ejemplo, en el caso de mi mamá, yo les contaba que ella muere de un cáncer cuando yo tengo 13 años. Y resulta que ella ya había tenido cáncer, le reapareció, le hizo una metástasis muy fuerte y ya le había tomado, digamos, varias partes. A ella le dio el cáncer de seno y pues ya le estaba tomando también, pues, la garganta y demás. Y resulta que la hospitalizan, ya no había pues nada que hacer y la hospitalizan porque tiene los pulmones obstruidos. Entonces, el doctor dice, lo único que podríamos hacer sería una punción en el pulmón para extraer lo que creemos que es líquido y sellarlo con un medicamento. Se sella la pleura con un medicamento hasta que vuelva a llenarse de líquido, que eso es consecuencia de la misma enfermedad, y ahí ya pues no hay nada que hacer, pero eso podría prolongar la vida de ella un tiempo. Sin embargo, pues puede que no sea mucho, no tenemos la certeza y es bastante doloroso. Entonces resulta que se decidió hacer la intervención, eso toca un poco la distancia para prolongar un poco la vida, con tan mala suerte que cuando se hace la punción no sale líquido porque realmente era el mismo tumor que ya estaba obstruyendo el pulmón y al otro día de hacerle la intervención muere. Tuvimos una tía que tuvo un cáncer óseo, creo yo, de los más tenaces que hay,
y pues ya después de que no se veía que no, los tratamientos ya no estaban funcionando, entonces se decidió hacer todos los cuidados paliativos, el manejo del dolor hasta el último momento. Eso sería la ortotanasia. Después tuve otra tía que tuvo leucemia y ella nunca quiso decir que la tenía. Ya cuando se hospitaliza no hay absolutamente nada que hacer porque ella se quedó callada frente a la enfermedad e incluso estando allí no lo quiso decir. Fue por los exámenes y por la historia clínica que nos enteramos que ella tenía leucemia desde hacía un tiempo. Y resulta que se le bajan tanto las defensas, ustedes saben que se acaban los glóbulos blancos, los glóbulos rojos y las plaquetas con el tema de la leucemia, que no pudo transportarse oxígeno al cerebro y entonces se produjo una muerte cerebral, ¿sí? Ella antes de que la bajaran, digamos, de que se diera el desenlace a la muerte cerebral, estuvo muy consciente, se despidió, manifestó su voluntad, dijo todo. Nos fuimos a dormir y el otro día en UCI, porque eh, había generado una muerte cerebral por la falta de oxigenación en el cerebro. Entonces pedimos el dictamen de varios especialistas para tener la certeza del dictamen, otros estudios para tener la certeza y todos salen que pues había una muerte cerebral. Por ende, firmamos la desconexión y eso sería una cacotanasia. ¿De acuerdo? Entonces miren ustedes que se ha pasado por varias. La eutanasia todavía no, pero por las otras sí las he vivido de cerca en la familia. Y es bueno tener claros los conceptos para poder tomar buenas decisiones. Entonces, chicos, espero que con esta explicación final, pues tengamos un poco de claridad de qué es cada cosa para no confundir los términos y poder hablar con propiedad y decidir con propiedad cuando se requiera. Muchas gracias, que estén muy bien.